Hola y bienvenidos a el cuarto video en la serie sobre el Shabbat. Me da gozo poder estar con ustedes una vez más. Solamente para dar un resumen del último video, miramos que la palabra Yom en el hebreo, que se traduce en el español día, no siempre describe un periodo de 24 horas. De hecho, miramos en el libro de Génesis, capítulo 1 a 2:5, que los 6 Yom de la creación eran periodos de tiempo que duraron más y tal vez mucho más que 24 horas, y es muy probable que lo que miramos eran más 6 periodos de tiempo indefinidos. Este es muy importante. No estoy poniendo una definición, solamente estoy diciendo que eran periodos de tiempo. Como el diccionario de palabras bíblicas, Vines, lo explica en cuanto a Génesis capítulo 2, versículo 3. Y quiero leer lo que dice Vines para que puedan entender porque muchas veces la gente al ver estos videos piensan que estoy inventando doctrina, pero para que puedan ver que este no es algo inventado por Ricardo, entonces quiero leer lo que dice Vines. Dice, Yom también puede significar un periodo indefinido. En este versículo 2:3, Yom se refiere a todo el periodo del descanso de Jehová, o como dice en el principio, habla de Elohim, desde la creación del universo. El Yom comenzó después de que él completara los actos de creación del séptimo día y se extiende a lo menos hasta el regreso de Cristo. Entonces miramos que el séptimo Yom no tiene un fin, y hablamos de esto en el último video. Y este implica que todavía estamos en el séptimo día hasta el día de hoy, el reposo de Jehová. Y espero que ahora están empezando a ver que cuando hablamos de tomar Shabbat, un reposo, un descanso, que para el creyente este reposo es todos los días, porque reposamos en Cristo. Y me recuerda del discípulo Juan cuando se recostó en el seno de Cristo. Y entonces, si estamos en Cristo, estamos en un reposo. Nuestra alma está tranquila, nuestra vida está tranquila. Pero quiere decir que no debemos dejar de trabajar un día entre la semana para descansar, para dar a nuestro cuerpo y nuestra mente y todo un descanso. No es lo que estoy diciendo, pero estoy diciendo que espiritualmente, cuando comparamos lo que dicen las escrituras en el antiguo pacto, bajo el nuevo pacto, las cosas se cambiaron. Y es lo que vamos a seguir investigando sobre los próximos videos. Lo que deseo hacer el día de hoy es mostrarles por algunos diccionarios bíblicos lo que dicen en cuanto al Shabbat. El primer diccionario es por Juan Kittel, un hombre muy reconocido y muy respetado entre los eruditos por sus comentarios sobre las escrituras en su diccionario teológico. Entonces vamos a ver lo que él quiere decir sobre este asunto, y hay otros también. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por tu gran amor y tu misericordia para con tu familia, sin lo cual, Padre, entendemos que no hubiera nada de esperanza para nadie. El hecho de que escogiste un grupo de personas desde la fundación del mundo a servirte no quiere decir nada en cuanto a las personas, sino quiere decir mucho en cuanto a tu misericordia y tu gracia. Y te damos gracias. Ayúdanos a vivir vidas que reflejan
um, gran amor que hemos recibido, como Pablo escribió cuando hablaba a los de Roma y dijo que el Theos mostró su amor para con su familia, que cuando aún éramos enemigos de la cruz, pecadores, que Cristo murió por nosotros, murió por su esposa, y te damos gracias por esto. Guíanos en todos estos estudios, ayúdanos en nuestro tiempo de escudriñar tu palabra para ver estas verdades. Te damos gracias en el nombre de Cristo, te lo pido. Amén. Muy bien. Como dije, deseo empezar el día de hoy hablando sobre el diccionario teológico y el diccionario de imágenes bíblicas, y quiero hablar sobre lo que ellos dicen en cuanto a lo que es el Shabbat. Y entonces, empezando en el diccionario teológico del Nuevo Testamento, escrito por Juan Kittel. Ustedes pueden buscar su nombre en el internet y leer acerca de este hombre y la razón que es un erudito muy respetado en los grupos de eruditos y cristianos. Entonces, él dice: el mandamiento del Shabbat, cuyo contenido variaba a lo largo de los siglos, se encuentra en todas las fuentes de la ley mosaica, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Este amplio testimonio no está disponible, noten esto, no está disponible para ningún otro mandamiento del Antiguo Testamento. Entonces, Deuteronomio 5:12, encontramos algo sobre el Shabbat en todos los Éxodo, Levítico y Deuteronomio, y ningún otro de los mandamientos encontramos así en todos los libros explicado. Como dice, este amplio testimonio no está disponible para ningún otro mandamiento. Entonces, en Deuteronomio 5:15, el Shabbat no se basa en la obra de la creación de Yahweh y su reposo en el séptimo día, sino que se da un recordatorio de que Israel era un esclavo en Israel y Yahweh lo sacó con mano poderosa y brazo extendido. Entonces, vamos a ver lo que dice en Deuteronomio 5, el versículo 15, porque aquí vamos a ver, como él dijo, es un testimonio amplio y variaba sobre los siglos. Y aquí nos dice, en versículo 15, y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Qué quiere decir esto para el creyente hoy en día? Nosotros fuimos sacados de nuestro Egipto, el mundo. Dios nos salvó de una eternidad separado de Él. Nos dio vida, nos puso un corazón nuevo de carne, un espíritu nuevo. Escribió su ley en nuestro corazón, y entonces, por eso, como dice aquí, por lo cual Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Noten aquí que no dice el día sábado. Otra vez quiero enfatizar esto porque es muy importante en cuanto a esta práctica sobre Shabbat. Sábado es la traducción en español, no es lo que dice en el hebreo. Y yo, como dije en el primer video, yo creo que este es el problema hoy en día. Muchos están equivocados en lo que quiere decir porque leen la traducción en el español. Otra vez, un énfasis en volver a los idiomas originales y escudriñar las escrituras a ver lo que nos dicen. Muy bien. Entonces, este es lo que Juan Kittel nos dice acerca de 5:15. Dice: así el Shabbat se basa en la historia de Israel, en la que Israel experimentó la redención obrada por Yahweh. Así como Yahweh liberó al pueblo de la esclavitud en Egipto, el esclavo debe ser liberado del trabajo en el día de
reposo. Y entonces para nosotros fuimos liberados de las garras del pecado, de Satanás, y ahora andamos libres en Cristo. Debemos celebrar esto todos los días. En esto, como dije antes, mi alma está tomando su reposo en esto. Estoy descansando en esta verdad todos los días. Muy bien, vamos al diccionario de imágenes bíblicas. Dice, el motivo de cese de Dios e Israel de trabajar en el Shabbat está naturalmente relacionado con ser refrescado. Vamos a Éxodo 31, 17. Éxodo 31, el versículo 17. Y aquí Moisés escribió y dijo, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces miramos que es un señal. Noten en el versículo 16, guardan pues el Shabbat los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Entonces, obviamente aquí entramos en lo que quiere decir para nosotros hoy en día. Está hablando, porque algunas versiones usan la palabra sábado, está hablando de guardar nuestro día en el calendario el sábado de cada semana como si fuera un día santa. No, y este es lo que vamos a ver a lo largo de estos videos. Pero miramos que el Shabbat debemos celebrarlo por generaciones, por pacto perpetuo. Entonces, ¿bajo cuál pacto estamos ahora? Es el nuevo pacto. Obviamente había un cambio, porque seguir el Shabbat, igual como ellos lo seguían en su día, implica sacrificios, implica un leer de la ley, implica muchas cosas que nosotros no guardamos hoy en día, porque se dice, no, es que ahora estamos en Cristo. Y es verdad. No olviden lo que dice Colosenses 2:14. Muy bien, siguiendo adelante, diccionario de imágenes bíblicas. El motivo de la renovación como parte del descanso sabático es lo que acabamos de leer en 31:17. También se dice que el Shabbat es una delicia. Isaías 58:13. Vamos a Isaías 58, el versículo 13. Y vamos a ver que es una delicia. Dice, si retrajeres el Shabbat tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Notan esto, de hacer tu voluntad en el día santo, y al Shabbat llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras. Quiero aquí mencionar algo que vamos a ver más tarde. Es Lucas 9:23. Noten lo que tiene en común con Lucas 9:23, donde nos dice que debemos negar al yo, cargar nuestra cruz y seguir a Cristo todos los días. Este implica no hacer nuestra voluntad, no hablar nuestras palabras, no andar en nuestros propios caminos, ni buscando nuestra propia voluntad, sino hablando las palabras de nuestro Señor. Este versículo 13 va mano en mano con Lucas 9:23. Entonces ya pueden empezar a ver. Tenemos lo literal en el antiguo pacto, lo espiritual en el nuevo pacto. Este es muy, pero muy importante. Muy bien, voy a seguir leyendo del diccionario de imágenes bíblicas. Dice, el motivo del descanso sabático se convierte en un uso metafórico en Hebreos 4:9,
donde se considera el cielo mismo como un descanso sabático. Entonces vamos a Hebreos 4, el versículo 9. Hebreos 4, el versículo 9. Y aquí la palabra nos dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Vamos a entrar en Hebreos más adelante en estos videos y hablar sobre el hecho de que los que no creían no podían entrar en el reposo de Jehová. Ustedes pueden tomar el tiempo de leer todo el capítulo 4 y ver esto. Pero queda un reposo para el pueblo de Jehová. ¿Quién es el pueblo de Jehová? Son los que Dios los circuncidó en su corazón. Para ellos hay un reposo eterno. Y dice en versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Cuáles obras? Las obras que intentamos hacer para ganar la entrada en los cielos. No hay nada que se puede hacer para entrar en la presencia de Dios. Es su deseo, es su voluntad, su propósito. Otra vez, comparando lo literal con lo espiritual. Israel estaba bajo el pacto que fue hecho en el monte. Y ellos tenían que cumplir con la ley para estar bien con Dios. Y por no cumplir con la ley, sufrieron todas las maldiciones que encontramos en Deuteronomio 28, 15 y adelante, en Levítico 26. Pero bajo el nuevo pacto, las cosas se cambiaron porque Cristo es el sacrificio una vez para todos. Y cuando digo todos, no estoy hablando de cada individuo, sino todos de la familia que Dios había escogido desde la fundación del mundo, según el libro de Apocalipsis. Otra vez, son cosas muy importantes. Muy bien, seguimos adelante. El sábado está relacionado con el motivo de recuerdo y conmemoración. Esto se enfatiza particularmente en el Decálogo, donde la observancia del sábado o el Shabbat, está vinculada con recordar tanto el descanso de Dios del trabajo durante la creación, Éxodo 20:11, como la liberación de la nación de la esclavitud en Egipto, Deuteronomio 5:15. Ya miramos 5:15, vamos a Éxodo 20, el versículo 11. Éxodo 20, el versículo 11. Aquí la palabra de Dios nos dice: porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día Shabbat y lo santificó, o el día séptimo y lo santificó. Otra vez, lo voy a mencionar probablemente varias veces. La palabra sábado es la traducción español, no es el hebreo. Entonces no se equivocan cuando están mirando esta palabra sábado, si es lo que está en las traducciones de las escrituras que ustedes están leyendo. Muy bien. Y otra vez hablando de la nación, la esclavitud de Egipto en Deuteronomio 5:15. Dice: la misma observancia de un día de cada 7 es algo que a los israelitas se les ordenó recordar. Éxodo 20:8. Vamos a volver atrás unos 3 versículos aquí. Dice: te acordarás del día Shabbat para santificarlo, o el séptimo día para santificarlo. El día Shabbat es lo que tenemos aquí en el hebreo. Entonces te acordarás de este día, te acordarás todo lo que implica. Recuerden, es un señal, como acabamos de leer en el otro versículo. Y entonces, como señal, debemos recordar este señal que Dios nos dio para recordar su bondad hacia su pueblo. Muy bien, seguimos adelante.
El Shabbat está rodeado por una aura de santidad, como algo apartado de lo ordinario. En su misma institución, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Ya lo miramos en el libro de Génesis, capítulo 2, 3, en el último video. Y a partir de entonces, este día debe ser guardado santo. Como acabamos de ver en Éxodo 28, vamos a también ir a Éxodo 31, 14 para ver lo mismo. 31, el versículo 14. Así guardaréis el Shabbat, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra algún en él, aquella alma será cortada de en medio de su pueblo. Recuerden lo que acabamos de leer en Hebreos 4, el versículo 9. Miramos aquí que este es un descanso espiritual, un descanso en Cristo. Entonces, porque déjame ponerlo en palabras bien claras. Ninguno de nosotros, ni los sabatistas, ni los judíos, nadie está reposando por completo en el séptimo día o el día sábado, como llamamos hoy en día. Si tú miras la televisión, si tú abres tu computadora para mandar textos, si estás cocinando, si estás manejando, si estás haciendo cualquier otra cosa en este día, estás quebrando lo literal de lo que leemos aquí. Y entonces, ¿qué mereces? Déjame leerlo una vez más en el versículo 14. Así que guardaréis el Shabbat, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él. Noten esto y vamos a investigar esto un poco más adelante. Obra alguna, cualquier cosa, aquella alma será cortada de en medio de su pueblo. Entonces, tomar esto literalmente hoy en día, todos nosotros merecemos la muerte. Entonces, vamos a seguir adelante. Dice, porque Dios bendijo el día de reposo y lo consagró. Es la ocasión de la santa convocación, como miramos en Levítico 23, 3. Entonces, vamos a Levítico 23, el versículo 3. Aquí la palabra nos dice, 6 días se trabajará y el séptimo día, Shabbat, de reposo será, convocación santa, ninguna obra haréis. El Shabbat es de Jehová, de donde quiera que habitéis. En México, Venezuela, Colombia, los Estados Unidos, Europa, es lo que está diciendo, donde quiera que habitéis. Entonces, otra vez, vuelvo a lo que dije en los últimos 2 videos. ¿Cómo sabemos cuál es el día séptimo si uno vive en el otro lado del mundo? El sol se levanta a una hora diferente que aquí en esta parte, en el occidental. ¿Cómo vamos a guardarlo todos juntos a la misma vez? Imposible. Entonces, alguien está quebrando el Shabbat. No importa cuál lado del mundo empezamos, alguien va a estar quebrando el Shabbat. Entonces, quiero seguir leyendo aquí del diccionario de imágenes bíblicas. Dice, como una extensión de la separación del séptimo día, a veces se presenta como una señal del pacto de que la nación de Israel había sido apartada por Dios como su pueblo escogido. En Éxodo 31, 16 y 17 habla de la observancia del Shabbat como un pacto perpetuo, una señal para siempre entre Dios y el pueblo de Israel. Vamos a Éxodo 31, 16 y 17. Aquí nos dice la palabra de Dios.
16, 17. Guardarán pues el Shabbat los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Ya lo leemos. 17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y entonces aquí lo miramos. Y dice, esta es una señal para siempre. Mientras que Levítico 24:8 habla de la observancia del Shabbat como un pacto perpetuo entre Dios y Israel. Entonces vamos a Levítico 24:8. Levítico 24, el versículo 8. Cada día del Shabbat lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, de parte de los hijos de Israel, por pacto sempiterno. Y entonces aquí lo miramos. Siguiendo adelante, leyendo del diccionario. Dice, en libros proféticos posteriores, leemos acerca de guardar el sábado o el Shabbat. Estoy leyendo lo que ellos escribieron, ¿ok? Entendemos que Shabbat es la palabra, como una forma de aferrarse al pacto de Dios. Vamos a Isaías 56, 6. Isaías 56, el versículo 6. Y aquí nos dice la palabra: y a los hijos de los extranjeros que se adhieren a Jehová para servirle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaren el Shabbat de profanarlo y abrazaren mi pacto. Entonces miramos aquí, guardar el Shabbat de profanarlo y abrazar su pacto. Noten aquí, está hablando del pacto antiguo, no está hablando del pacto nuevo. El nuevo pacto en Cristo por su sangre en la cruz. Entonces, ¿cómo debemos abrazar el antiguo pacto mientras que estamos viviendo en el nuevo pacto? Obviamente, hay una diferencia entre los dos pactos. Y entonces, como dije, hay algo literal y algo espiritual. Entonces, miramos aquí que el guardar el Shabbat es una forma de aferrarse al pacto de Jehová, y el Shabbat mismo como una señal entre Dios e Israel. Vamos a Ezequiel 20, versículos 12 y 20. Ezequiel, capítulo 20, el versículo 12 y el versículo 20. Y les di también mis Shabbat, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó. Y el versículo 20 dice, y santificad mis Shabbat, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y entonces, otra vez, es un señal, y el reposo que nosotros tomamos para nuestra alma en Cristo. Entonces, cuando hablamos de señal, ¿cuál es un señal hoy en día? ¿No es mi obediencia? ¿No es el ágape que muestro en mi vida por vivir en obediencia a toda la palabra de Jehová? ¿No es este un señal? Bueno, la Biblia lo dice que es. Entonces, otra vez, vamos a seguir hablando de esto entre lo literal y lo espiritual. Entonces, quiero terminar con esto. Este es también del Diccionario de Imágenes Bíblicas. Dice, otro motivo más asociado con el sábado es la adoración. Entonces, aquí vamos a ver que Dios nos mandó a adorarle en el día de reposo. Lo primero que escuchamos sobre este vínculo es en relación con los sacrificios sacerdotales especiales en el séptimo día. Vamos a Números 28, 9 a 10. Números 28 y los versículos 9
a 10. Noten aquí, otra vez, quiero enfatizar algo. Estamos bajo el antiguo pacto, lo que leemos aquí. En el nuevo pacto, pregúntense, ¿debemos guardar esto también? Porque recuerden, y van a escuchar lo que Dios dice en cuanto al Shabbat aquí. Más el día del Shabbat, 2 corderos de 1 año sin defecto, 2 décimas de flor de harina amasada con aceite por presente con su libación. Es el holocausto del Shabbat en cada Shabbat, además del holocausto continuo y su libación. Y entonces, otra vez, pregúntense, ¿debemos hacer esto hoy en día? Porque este es mandamiento de Jehová, pero bajo el antiguo pacto. Quiero leer, hay 2 palabras aquí. El primero, donde dice el holocausto del Shabbat, es la palabra 7676. Además del holocausto continuo, donde dice en cada Shabbat. Entonces, la razón que estoy mostrándoles esto es para mostrarles que en el hebreo tenemos 7676 2 veces. Entonces, es el holocausto del Shabbat en cada Shabbat, además del holocausto continuo y su libación. Entonces, otra vez, voy a decir esto porque quiero que ustedes estén pensando en la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, porque hay los que hoy en día que dicen que debemos guardar nuestro día en el calendario el sábado como un día santo, y simplemente la palabra no enseña esto, y especialmente bajo el nuevo pacto. Otra vez volviendo al diccionario, en cuanto a Números 28, 9 y 10, hay una referencia más adelante en el Antiguo Testamento en Ezequiel 46, 4 y 12. Entonces vamos a Ezequiel y vamos a leer en el libro 40, en capítulo 46, y vamos a ver los versículos aquí 4 y 12. Dice: y el holocausto que el príncipe ofrecerá a Jehová el día del Shabbat será de 6 corderos sin defecto y 1 cordero sin tacha. Y vamos a brincar al versículo 12. Y aquí nos dice: y más cuando el príncipe libremente hiciere holocausto u ofrendas de paz a Jehová, le abrirán la puerta que mira al oriente, y hará su holocausto en sus ofrendas de paz, como hace en el día del Shabbat, y luego saldrá, y cerrarán la puerta después que saliere. Otra vez, yo sé que tal vez este es como un disco rayado, pero otra vez, si vamos a aplicar Deuteronomio 5:12, y ser muy enfático, muy dogmático sobre guardar ese día, tenemos que guardar todo o estamos quebrando con el Shabbat y merecemos la muerte. Por eso uno tiene que preguntarse, ¿cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? ¿Cuáles son los cambios que nosotros hoy en día tenemos que obedecer? Entonces, espero que ya pueden ver la importancia de esta práctica sobre el Shabbat. Entonces, sigue diciendo, de manera similar, Isaías habla de venir a adorar ante Dios de Shabbat en Shabbat. Vamos a Isaías 66, 23. Isaías 66, el versículo 23. Dice: y será que de mes en mes y de Shabbat en Shabbat vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Y entonces miramos aquí otro mandamiento para cada Shabbat en Shabbat y mes en mes vendrá toda carne
adorar delante de mí, dice Jehová. Entonces, si ellos midieron el mes luna a luna y nosotros lo medimos muy diferente a lo que ellos midieron, el día y el mes, y entonces, ¿cómo debemos guardarlo sin cambio según este versículo 23? Buena pregunta, ¿no? Y espero que sobre lo largo de estos videos que vamos a ver los cambios entre lo literal y lo espiritual. Sigue diciendo, sin embargo, en general, las imágenes de algo que se aproxima a la adoración dominical semanal en una iglesia cristiana no emergen claramente hasta que llegamos a las referencias a la adoración en la sinagoga en el Nuevo Testamento. Y entonces quiero mencionar algo aquí. En la sinagoga, los primeros cristianos no se juntaron en la sinagoga. Este es donde los judíos que después de Babilonia se juntaron. Entonces la sinagoga no es algo que Dios mandó. De hecho, estar en un edificio no es un mandamiento de Jehová. Podemos congregarnos con otros que creen igual como nosotros en varias maneras, pero no voy a platicar mucho sobre esto ahorita. Pero quiero terminar con algunos versículos del Nuevo Testamento. Vamos primero a Marcos capítulo 1 y vamos a leer el versículo 21. 1:21. Aquí nos dice: y entrarán en Capernaum, y luego en el día Shabbat, entrando en la sinagoga, enseñaba. Vamos a 6:2. Dice: y llegando el Shabbat, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole estaban atónitos, diciendo: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada, que tales maravillas son hechas por sus manos? Obviamente hablando de Cristo. ¿Por qué Cristo fue a la sinagoga? Porque es donde se juntaron los eruditos de la ley, los fariseos, los saduceos. Él fue para hablar con esa gente y decirle cómo tan equivocada era. Entonces, obviamente, vamos a Lucas 4:16. Lucas capítulo 4, el versículo 16. Y aquí nos dice la palabra: y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró el día Shabbat en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Entonces, hay muchos más versículos. Tenemos Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 13, el libro de Hechos en 13, 15, 17 y 18. Todos dan una énfasis en el leer y exponer las escrituras y debatir su significado, especialmente cuando estamos en el libro de Hechos. Y entonces, miramos aquí que ellos seguían en la sinagoga en el día Shabbat, su día séptimo, no el día de nuestro calendario. Bueno, aquí quiero terminar. En el próximo video vamos a examinar varios pasajes de las Escrituras donde nos hablan en cuanto al Shabbat y las reglas que Jehová había ordenado a Israel a seguir en cuanto al día de reposo. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.